Agradecer a ITH el poder estar aquí los tres y que podamos trasladaros un poco cuál es nuestra impresión en lo que respecta al metaverso y un poco pues la importancia de la innovación y el estar ahí y que poco a poco vayamos innovando y no tengamos miedo en hacer pruebas con cosas diferentes. Bueno, os voy a presentar en este caso yo soy la moderadora de esta mesa que tengo el gusto de compartir tanto con José Serrano como con Rafael de Jorge. José Serrano es licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid y MBA también por el Power Business School. Es formador en experiencia al cliente y bueno, ha trabajado desde pues por ejemplo en Accenture y ahora actualmente desde hace 15 años es CEO de Ethosystem, ¿vale? Paso a comentar también pues la función de Rafael y ya os doy paso a que vosotros introduzcáis cada uno de vuestros proyectos y vuestras visiones y si os parece al final dejamos unas preguntas, tanto que puedo hacerlas yo o las puede realizar el público para dar esa visión de hacia dónde vamos y qué oportunidades tenemos en el ámbito del turismo para el metaverso. En el caso de Rafael de Jorge también es especializado en marketing y marketing online por la Universidad de Barcelona y varias escuelas de negocio. Ha trabajado desde La Vanguardia, en Otusa Hoteles, también puso en marcha Look Barcelona, su propia agencia de comunicación digital. De nuevo el director de marketing de Ona Hotels y es cofundador de varias empresas, entre ellas de Grow Tour, que es de la que vamos a hablar ahora, que es fundador de una agencia de escuela de innovación tecnológica y crecimiento para el sector turístico. Pero bueno, ahí también tenemos una parte de formación que cuando la he buscado en LinkedIn, madre mía. Bueno, pues nada, vamos a dar paso en este caso a José. Fenomenal. Y vamos a ello si nos cuentas tu visión. Venga, Leire, me voy a levantar si nos importa, porque claro, yo soy muy inquieto, así que si no me pongo por aquí, no os quito de la presión. Así, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Hola, buenas tardes. ¿Necesitamos un café o no hace falta? ¿Estamos despiertos? Sí, ¿no? Oye, esto del metaverso, ¿no? Yo siempre digo, y empiezo con esta slide, y a ver si os ha pasado lo mismo que a mí. NFT, DAO, Web3, Roblox... ¿POAP? ¿Estos términos os suenan? ¿O os pasa como a mí que son términos que nos pillan un poco como ciencia ficción? Bueno, pues esto es lo que me pasa a mí cuando empecé a investigar y a trabajar en el mundo del metaverso, que se me hizo un poco mundo, sobre todo alguna cierta terminología. Pero la verdad es que una vez que ya he profundizado en ella y he tenido un poquito de conocimiento más sobre lo que se hace, tiene una cantidad de aplicaciones importantísimas, no solo en el mundo del turismo, en el mundo del turismo de destino, como que hoy vamos a ver algunos casos, y luego veremos el caso de Leire, por ejemplo, en Benidorm, que tiene muy buena pinta, sino también en otras industrias, como educación, en otras industrias como medicina, en fisioterapia. Se utiliza el metaverso para diferentes aplicaciones y usos que tienen una cabida realmente espectacular, sinceramente. Yo tuve mi primera experiencia en el metaverso, fue hace, no sé, yo creo que fue ya 4 años, con el tema de la pandemia no sé exactamente, pero fue mi primera experiencia con una realidad virtual. Me pusieron unas gafas, me pusieron un simulador, estaba tumbado, la sensación de volar, ¿vale? Estuve volando por Nueva York. Hice todo un vuelo por Nueva York, bajaba, subía los rascacielos, una gafa tenía el aire, me daba el aire de cara, cuando bajaba más rápido el aire me soplaba, incluso me llovió, o sea, la verdad es que la experiencia fue una experiencia brutal. Sinceramente, no sé si la puedo comparar con la realidad de ir a Nueva York. Pero creo que el metaverso nos ayuda a entender y a poder ver esas etapas previas a cualquier viaje que nos hacen tener una realidad de lo que realmente es el mundo o el destino final. Por tanto, tuve una experiencia que me gustó. No sé si la cambiaría por ir a Nueva York, creo que no, sinceramente, pero me gustó muchísimo, ¿no? Y luego, fijaos, porque más allá de mi opinión subjetiva sobre el metaverso, yo creo que hay unas cifras que yo creo que son importantes, ¿no? Aquí dice que el 37% de una encuesta que ha hecho Fitur piensa que el metaverso es una experiencia enriquecedora, ¿vale? Y además turística. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además, el 26% piensa que será un instrumento de promoción y venta. Y yo creo realmente, ¿vale? Realmente que el mundo del metaverso está pensado por y para el cliente. Siempre y cuando esté diseñado por y para el cliente, tendrán éxito y realmente podremos tener números mucho más interesantes de lo que estamos viendo ahí. Porque para los que sois escépticos del mundo del metaverso, fijaos esta estadística que hay aquí, que a mí me parece que es brutal. ¿Vale? Dice que el 25% de las personas, el 25%, es decir, una de cada 4, ¿vale? En el 2026 estaremos al menos conectados 1 hora al metaverso, ¿vale? Ojo,
Estamos hablando de 19 billones de personas, ¿vale? Por tanto, yo creo que este metaverso tiene una cabida, ¿eh? Si va a afectar a un número de personas tan alto, tiene una cabida desde el punto de vista del negocio realmente muy, muy interesante. Si además nos vamos a ver algunas cifras de negocio, he estado viendo un estudio que ha hecho la gente de Loomer, que me parece que es muy interesante, más allá de la cifra que veis ahí de el aumento de ingresos por temas de publicidad y servicios, que yo creo que es un tema muy importante desde el punto de vista del metaverso, ¿vale? El estudio dice que arroja que los ingresos que tendrá la industria en el metaverso para el 2024 son 700.000 millones de euros, ¿vale? Luego, creo que hay una oportunidad fantástica para todas las marcas para invertir y para trabajar desde el punto de vista del cliente en destino a través del metaverso. Me parece que es algo realmente interesante. Por tanto, después de esto como he dicho, ¿metaverso sí o metaverso no? ¿Qué opináis? Claramente sí, ¿no? ¿No? Claramente sí. Claramente sí, ¿verdad? Hay que bueno, innovar. yo voy a dar mi opinión. Yo creo que claramente sí. Estoy totalmente de acuerdo con Leire. Sí, para mí sí. Pero yo creo que hay un sí con algún condicionante. Yo creo que sí, pero no para todos. Yo creo que sí como opción, pero no como obligación. ¿Vale? Yo creo que sí, pero teniendo en cuenta los diferentes tipos de arquetipos. En esta imagen que veis ahí hay diferentes arquetipos. No sé si para todos esto es lo mismo, sinceramente. ¿Vale? Hay que contar con el feedback de las personas, hay que entender al cliente y ver si realmente vale o no vale, ¿vale? Y yo digo sí, siempre sí, cuando esté diseñado por y para el cliente, ¿vale? Por tanto, metaverso sin lugar a dudas sí, Leire, y nos vemos sin lugar a dudas sí, pero por favor no olvidemos la experiencia que se tiene que llevar el cliente. Si lo diseñamos por y para el cliente, tendremos éxito. Muchas gracias. No hay nada. Al final, claramente, lo que decías, ¿no? Esto no es un producto para todos los públicos, a cada tipología de cliente hay que darle su experiencia y, lógicamente, pues esta nueva tendencia viene para los nuevos clientes, para la generación Z, para la generación alfa, que ya están jugando a Roblox, jugando a Minecraft, que son esos protoversos que serán la evolución de los metaversos futuros, ¿no? Pero, sin duda, a la gente que está ahí hay que darle un producto específico para ellos y al resto de clientes pues hay que adaptar pues lo que ya tenemos porque es suficiente, ¿no? Entonces al final es sí, innovemos, pero lógicamente adaptado como en cualquier otra opción de marketing online o marketing al uso, pues adaptar el lenguaje a cada uno de los clientes. Pues nada, pasamos, Rafael, tu turno. Pues por mi parte voy a hacer lo mismo, me voy a levantar con vuestro permiso, claro. Voy a poner la presentación. Estoy pasando, no te preocupes, está bien. Estamos viendo muchas descripciones constantemente sobre lo que es el metaverso tecnológicamente, pero quiero haceros una reflexión además de la parte tecnológica que es qué significa el metaverso a nivel sociológico. Y es que realmente, como Leire estaba introduciendo ya esta segunda parte, el metaverso ya está más introducido de lo que pensamos en nuestra sociedad y no solo tiene que ver con unas gafas de realidad virtual, bajo mi punto de vista. ¿Cómo está integrado este metaverso en nuestra sociedad? El otro día en una conferencia tuvimos un debate con una mujer del público que me decía que su hijo, preocupada, porque dentro de todo esto hay preocupaciones en cambios de conducta, decía que su hijo no se comunicaba, sino que jugaba después del cole. Y perdonen que lo discuta, pero es que esto también es comunicación. Lo que está sucediendo es que la comunicación está cambiando también, la forma, el lenguaje de comunicarnos. Yo tengo dos niños, tengo un niño de 7 y otro de 5. Cuando llegan a casa y les dejo el iPad, juegan a Roblox. Y van a la misma sala. Entonces, se meten en un entorno virtual e interactúan. Esto no es nada que no exista, sino esto es una realidad que ya está aquí. Por lo tanto, es un público objetivo que el día de mañana va a ser nuestro futuro cliente. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra comunicación a nivel de destino y producto tiene que ser híbrida y pasar por todos los canales donde se está viviendo hoy en día, que son híbridos, digitales y físicos. Más. ¿Qué más cambios está generando el metaverso en la actualidad en el aprendizaje? ¿Quiénes de vosotros tenéis hijos o hijas pequeños? ¿Alguien tiene hijos, hijas? Bien.
Ese aprendizaje está cambiando constantemente. De hecho, hoy en día, si seleccionas una escuela, ya ves diferentes prácticas o diferente tipo de instituciones que tienen un tipo de aprendizaje muy diferente y muy basado en, por ejemplo, no aprendernos los ríos porque los ríos no nos va a decir Google, sino en darnos los elementos, cruzarlos y trabajarlos. Muy tecnológico. Más. Quiero haceros un pequeño inciso. Ha salido muchas veces la palabra Roblox. En un metaverso, para que coexista, bajo mi punto de vista, tienen que haber 3 partes que funcionen. La primera es el juego. Si construimos un metaverso, la gente tiene que entrar a jugar, si no hay ni metaverso. Más, un creador, toda plataforma de metaverso se tiene que dinamizar y construir mundos. ¿Quién va a construir mundos? ¿El creador del metaverso? No, nosotros mismos. ¿Qué hacen los chavales hoy en día? Crean experiencias en Roblox, tienen servidores de Minecraft. ¿Lo habéis escuchado esto alguna vez? Los chavales jóvenes que trabajan en servidores de Minecraft están creando ese metaverso constantemente. Creatividad dentro del metaverso. Construcción de espacios 3D. Y por último, un marketplace. Lógicamente, toda empresa que se dedica al metaverso tiene que tener un retorno de la inversión. ¿Dónde se genera ese retorno? En una tienda. En una tienda que ellos mismos crean para que los creadores vendan sus productos, y ahí entran los NFTs, y los usuarios compren el producto. Por lo tanto, monetizan la actividad dentro de ese mundo digital. ¿Se entiende? Actividad, creación y monetización. Más cambios. Aquí os presento a mi hijo pequeño, grande, Biel. Le di un programa que es un metaverso, es el metaverso en este caso es Minecraft aplicado, y está creando mundos con 7 años. Pero no es que mi hijo sea un genio, es que todos los chavales de 6 años salen aprendiendo a construir escenarios 3D. ¿Sí? Creatividad. Eso está cambiando el arte digital. Hace poco, cuando la tecnología empezaba a implementarse en nuestras vidas, había gente que patía, que tenía miedo a que la creatividad, las ciencias, la parte más filosófica desapareciera. Esto de lo contrario. Estamos viendo que estudios filosóficos empiezan a entrar y dan cabida en nuestras nuevas evoluciones. Y la creatividad es una de ellas. La creatividad en tecnología es la última tendencia. ¿Se oye bien? Sí. Y por último, es la forma de consumo. O sea, nos estamos planteando si entrar o no en el metaverso, y ahora yo os pregunto, ¿vuestro producto tiene un formato híbrido de producto? Es decir, si el usuario de hoy en día, el chaval que te viene a casa, te pide dinero no para chucherías, sino para comprarse un skin para el Fortnite, nosotros tenemos nuestro producto para el día de mañana ofrecer una experiencia física y un extra digital, porque la mayoría de chavales tienen su criptomonedero y están acostumbrados a trabajar y a tener activos digitales. Que nosotros no estemos acostumbrados no significa que la gente que nos viene ya está acostumbrada a hacerlo. Por lo tanto, nuestra escalera de valores de producto tiene que ser híbrida y tenemos que encajar producto digital. Y por último, gamificar. Lo que os decía, si un metaverso no está gamificado, no hay juego, no hay metaverso. Sin gente, no hay metaverso. Muy rápidamente, y con esto acabo, creo que es importante que ese cambio generacional, este cambio de paradigma o de avance e innovación tecnológica, tiene que residir, perdonad, en 4 principales puntos de gestión. Es decir, antes de meternos en esto, luego os pasaré un último QR donde podéis tener la presentación, los que estáis haciendo fotos. Tendréis un último QR donde podéis descargaros la presentación que tiene algunas herramientas para que trastéis en casa e introducción al metaverso. Importante, antes de iniciar una estrategia. Primero, ¿qué queremos conseguir en el metaverso? Es decir, no nos lancemos a comprar unas gafas. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Somos un destino? Creo que los destinos, como bien hace el destino de Benidorm, tienen que abanderar ese cambio. El cambio tiene que abanderarlo la institución y luego nosotros acogernos al mismo. Pero se debe de abanderar con unos objetivos claros y concisos, porque si no, no hay retorno de la inversión. Eso es básico. Una vez tengamos ese objetivo, nivel 2, ¿qué tecnología utilizamos para implementar ese metaverso? Yo os voy a dejar 10 herramientas, que algunas son hasta gratuitas, para que trasteéis.
¿Cuál es mi mejor metaverso? Depende. Esto es como cuando me preguntan, ¿qué PMS necesito? ¿O qué motor de reservas? Depende. Depende de cada necesidad. Pero no hay punto 2 sin el punto 1. ¿Cuáles son vuestros objetivos? Punto 3. Si creáis un metaverso, estáis creando un mundo. Si en ese mundo no hay nadie, no sirve de nada. Por lo tanto, la gamificación es una técnica que no es nueva, pero cada vez está más presente porque los usuarios están acostumbrados a jugar haciendo actividades hoy en día. Entonces tenéis que gamificar el escenario. Si no, no funciona. Y por último, como en toda regla, analizar. Los planes de marketing hoy en día no son un plan de marketing para 2023. No, es un plan de marketing objetivo 2023 que tiene que ir readaptándose a los cambios que vamos teniendo en los indicadores o KPIs que tenemos que estar analizando. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Yo lo veo claro, sobre todo porque hablábamos de algunas empresas. Bueno, existe una empresa que se llama Real Player, bueno, unos avatares que se llaman Real Player Me, que son avatares, digamos, que se pueden utilizar en muchas plataformas de metaversos. Es decir, en vez de que en cada metaverso o protoversos actuales yo me cree mi propio avatar, pues ya hay una empresa que ha generado avatares genéricos que son interoperables. Pues imaginaros cómo está el negocio y pensemos que Inditex tiene un poco de idea de monetizar, que ya ha creado ropa de Pull and Bear, por ejemplo, para los avatares de Real Player Me, con lo cual esto es un negocio que ya está en marcha. Bueno, de fondo estáis viendo unas imágenes del protoverso que también estamos trabajando y innovando desde Benidorm. Nosotros lo hemos realizado con Six 3D, actualmente todavía no está en multiplataforma, esperemos que esté en Steam. Estamos dando un simple paseo por la ciudad y por diferentes zonas, como la oficina de turismo, veremos algunas avenidas, incluso nuestro palacio de congresos, porque al final de lo que se trata es generar contenido dentro de la ciudad en esos lugares y que se vivan experiencias. Bien, se puede pasear o se puede jugar al paintball, es decir, hay muchas opciones, ¿no? Y nosotros lo que creemos es claramente es que al final hay que probar en estas épocas, equivocarse y ir avanzando, porque no hay otra forma que probar y equivocarse. Y es el momento de hacerlo cuando estamos empezando en 2026, cuando ya sea un modelo de negocio muy completo y estemos en esos 28 billones de dólares, realmente va a ser muy complicado probar, ¿no? Entonces, muchas personas a veces me trasladan, pero esto no va a ser un problema, la gente va a querer dejar de viajar. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Esto va a sustituir a los viajes? Yo creo que no va a dejar de sustituir viajes. Yo creo que va, y cuando hablamos del mundo de la experiencia, yo creo que hay una parte del journey de ese viajero que hacemos todos, que yo creo que siempre la experiencia de todos los clientes siempre empieza antes de realizar el viaje y termina una vez que yo creo que el metaverso nos va a ayudar a esa primera fase o a ese previo del viaje. ¿Para qué? Para ayudarnos a hacer una experiencia inmersiva al destino para aprovecharlo al máximo. Por tanto, que yo creo que va a sustituirlo, no lo va a sustituir, al contrario, yo creo que va a complementar. Yo creo que la experiencia del metaverso, esas experiencias físicas psíquicas, que yo creo que lo van a hacer es complementarse la una con la otra, o sea, no sustituye. De hecho, las guías de viajes no vinieron a sustituir con la información que tenían las guías de viajes al poder disfrutar de los viajes, y luego las webs o las redes sociales, que las que estamos todos inmersos y nos encanta ver esos lugares para luego vivirlos, esta experiencia. Y al final, pues lo que hablabas, ¿no? Al final tenemos unas generaciones muy concretas que están ahí y hay que darles motivos para que a los productos, a las empresas, a los destinos nos visiten, y aquellos que empiecen serán más atractivos para estos perfiles, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo con José, tengo la misma reflexión. Incluso tú al principio, yo me voy anotando cositas, comentabas sobre innovación y miedos. Creo que es importante no tener un miedo, porque estamos en la misma reflexión que yo hacía un poco con la comunicación híbrida, ¿no? Que es que el cambio de comportamiento de comunicación está cambiando, por lo tanto, a ver, siempre tiene que haber alguien o algo que rija, ¿no? Por eso antes os decía que los puestos en filosofía, la gente que estudia filosofía, ahora está muy captada en Estados Unidos, en las empresas grandes, como ethical managers. ¿Por qué? Porque el cambio es heavy. Son cambios de conducta, de comunicación, que hay que tenerlos controlados desde la parte de educación ética en nuestra sociedad. Es decir, lo que para mí tenemos que trabajar para no llegar a las prohibiciones de la ley de protección de datos, sino ir
tratando también de una forma humana ese cambio, pero totalmente sumatorio. Es decir, al final tenemos otra capa más extra que podemos complementar con nuestra propia realidad. O sea, Entonces, ¿estamos preparados para dar este paso? Depende a quién se lo preguntes. Yo creo que también creo que hay mucho desconocimiento y falta mucha formación sobre el metaverso para aterrizar realmente a cuáles son los retornos de inversión que nos van a generar. Visto desde un paradigma de destino, pues es casi obligatorio a que destinos pioneros como Benidorm estén en el metaverso, y aplaudo públicamente esa acción, ¿no? Pero cuando lo aterrizas a un propietario que tiene un hotel, hay que hacer entender muy bien cuál va a ser el modelo de negocio para que él tenga un retorno. Claro, ¿no? esto hay que tener un retorno. Para que se hagáis una idea, en nuestra página web creo que estamos en torno a como máximo 2 minutos y medio, 3 minutos de esta navegación, y en el metaverso estamos en más de 9 minutos y medio el tiempo que pasan las personas, con lo cual al final, en la medida que generemos contenidos, pues seremos capaces de retener a las futuras generaciones que están ahí. ¿Tú piensas que estamos preparados? Bueno, yo creo que estamos preparados. Yo estoy un poco de acuerdo con Rafa. Yo creo que lo he dicho al principio, antes, cuando hacía la mención de sí o no metaverso, yo he dicho sí, pero no para todos, y yo me vuelvo a repetir que yo creo que sí, pero no para todos, y sí como algo opcional y no como obligatorio. O sea, y luego yo creo que tener muy en cuenta este concepto de que se habla mucho en el mundo de la experiencia, que tiene que ver con los arquetipos. Es que no todos somos iguales. Es que, por ejemplo, el hijo de Rafa lo utiliza, y a lo mejor mi hijo de 29, 28 años, una hija de 28 años que no lo usa, y entonces ¿es para todos? Pues no es para todos. Yo creo que las marcas tienen que tener una obsesión primero por preguntar a sus clientes, o sea, y entender cómo son sus clientes, y a partir de ahí, en función de eso, ofrecerles un canal o no. Para mí el metaverso no deja de ser un canal más, o sea, es un canal más de relacionamiento. Como decía Rafa, por supuesto tiene unas comunicaciones distintas, tiene una formación distinta, igual que en su momento cuando salieron las redes sociales, las apps, etcétera, etcétera. Y entonces hay que enseñar a los clientes a usar esta metodología. Entonces, por tanto, yo creo que hay un reto para adaptarlo y que las compañías se adapten a ese metaverso. Siempre para mí lo más importante es preguntar al cliente para el cliente, y a partir de ahí ser ágiles y adaptarlo en base al modelo, ¿no? ¿Qué les diríais a vuestros futuros clientes que os plantean cómo abordar una estrategia específica para estas nuevas generaciones en cuanto a producto? Yo creo que hay un aspecto que para mí es fundamental, y es conocer las expectativas que tienen los clientes. O sea, ¿qué esperan de mí en mi producto en el metaverso? Yo creo que eso para mí es el mejor consejo que os puedo facilitar. Yo creo que si somos capaces de entender cuáles son las expectativas que tiene el cliente para usar mi producto en el metaverso, seremos capaces de dar respuesta a todas sus necesidades. ¿Tú qué piensas, Rafa? Yo añadiría pues que las nuevas generaciones valoran los activos digitales, cosa que antes no ha pasado. Se le da mucho valor. Entonces la gente joven, muchos tienen bitcoins invertidos, muchos tienen activos que les dan mucho valor. Y esto ya es una serie de costumbres. Entonces, la escalera de valores del producto tiene que estar ya casi preparada en breve para ofrecer esta dualidad, sin lugar a dudas. Sí. Lo mismo que ha hecho el destino aplicado a empresa. Nosotros, por ejemplo, en el enfoque de Benidorm, que es así como se llama nuestro mundo en la plataforma de Six 3D, pues ahora todavía no están disponibles, pero tenemos NFTs de forma gratuitas para que cuando esté la opción de crear los mundos, como hablabas previamente, pues se lleven nuestros activos, nuestros NFTs, porque al final yo quiero que aparezcan edificios en otros lugares, que sean edificios reconocibles de mi ciudad, y que los puedan ver en otro lugar y digan, el edificio Intempo de Benidorm, lo tienes aquí puesto, ¿no? Claro. Pues al final nuestra opción de esos NFTs son ponerlos a disposición para que nos ayuden en la parte promocional. Bueno, no sé si las personas que nos escuchan, que tenemos muchas personas aquí, muchas personas conocidas, tienen pues alguna pregunta para los ponentes en este caso, para aprovechar. ¿Tenemos micrófono? Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por toda la información, muy importante. Yo trabajo en turismo gastronómico. ¿Qué aplicabilidad le podríamos dar a una ruta gastronómica y turística, por ejemplo? Ahí considerando no solamente el tema visual, sino también el olfativo, el experiencial, etcétera, etcétera. Rafa, no sé si quieres contestar tú o... Vamos por partes, si quieres vale. empiezas por tú, José.
Yo primero te diría, vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que lo primero que hay que preguntar al cliente, hay que conocer las expectativas que tiene el cliente para buscar una experiencia inmersiva en el metaverso para gastronomía. O sea, yo creo que hay que conocer cuáles son las expectativas y qué quiere buscar, y a partir de ahí diseñar una experiencia adaptada a sus necesidades. Y sé que con eso no te estoy diciendo nada concreto, pero es que creo realmente que hay que conocer bien quién es tu tipo de cliente, y en función de tu tipo de cliente analizar cuáles son cómo le puedes ayudar en una experiencia metaverso. Creo que para mí lo más importante como consejo es, oye, primero preguntemos, analicemos, entendamos bien cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas, qué quiere de ese mundo, y a partir de ahí diseñar una experiencia gastronómica. ¿Quieres aportar? Sí, añadiría que tampoco es bueno siempre irnos a la experiencia 8Ds cuando hablamos del metaverso, porque la tecnología aún, no nos engañemos, no tenemos aún los sistemas para generar unos olores, sí que se está trabajando en temas más ápticos, que son los que intentan simular que estás tocando a una persona. Hay dispositivos que ya trabajan en esa línea, pero a nivel olfativo yo aún lo veo un poco verde si queremos trazarlo a una experiencia de realidad aumentada. Si bien eso no significa que no hayan otro tipo de acciones que se pueda hacer. Pues te pongo el caso, hay unos destinos que tienen sus rutas de la tapa aquí en España, donde hacer la ruta y hacerla digital pues te puede generar un NFT, un NFT que te dé para el año que viene una gratuidad o un tipo de servicio. Es decir, ahí sí que podemos cruzar con lo que hablábamos antes, la escalera de valores. O sea, no dar comida, pero sí que dar algo que te fideliza en formato NFT, ¿no? Entonces iría más en esa línea. Y yo, como soy una kamikaze y me atrevo también con muchas cosas, yo te trasladaría que en la gastronomía lo que tenemos que trasladar es el viaje de la comida, es decir, el viaje del alimento. Al final, al final nosotros degustamos una comida, pero detrás de esa comida hay una preparación, muy buena. Hay una serie de alimentos que no conocemos sus propiedades, y en la gamificación y en el conocimiento y en la educación que hay detrás de la gastronomía, pues tendrías una posibilidad muy concreta. La sostenibilidad, el concepto detrás de... Sí, pero sobre todo dar a conocer, porque al final detrás de una fabada hay un agricultor que ha puesto las faves, ¿de dónde y viene? Poner el valor de dónde vienen las faves, del paisajismo alrededor, de la historia que hay detrás, de la cultura que hay detrás, es lo que de alguna forma refuerza, porque en el metaverso no voy a dar de comer a nadie, en una experiencia gastronómica, ¿no? Bueno, pues aquí la kamikaze. ¿Alguna pregunta más? ¿Os puedo dar 10 herramientas para que trabajéis en casa, más sobre el metaverso? ¿Sí? ¿Me podéis poner la presentación un momentito? Os voy a dar 10 herramientas con QRs para que podáis escanear para todo aquel o aquella que quiera luego en casa continuar trabajando y haciendo el ejercicio de investigación, con varias herramientas que os lo explica muy rápidamente. La primera herramienta que os traigo es Decentraland. En el mundo del metaverso hay como 2 o 3 plataformas que están pegando más que otras. Una de ellas es Decentraland, es un metaverso donde se puede entrar, jugar, la parte que hemos comentado del juego, y crear. También tiene un creador, podéis trastear. Es una plataforma descentralizada, de ahí su nombre, ¿de acuerdo? El segundo que os traigo es Sandbox. Al igual que el primero, es otro metaverso de misma construcción, con un creador, con un juego, y son de los más conocidos, solo que este se instala en local y el otro se juega a través del navegador. Esto es importante de cara a dar accesibilidad al usuario también. El tercero que os traigo es Spatial, que es un relativamente nuevo, sale en competencia de los anteriores dos, totalmente accesible, tiene dispositivo móvil, muy sencillo, o sea, puede diseñarlo hasta un niño de 3 años, y yo creo que es el primero que tenéis que empezar a trabajar para impregnaros de ese metaverso y hacer ese recorrido. Os traigo Mixio también, que es una plataforma de noticias. Es un chico periodista que tiene un newsletter diaria sobre tecnología e innovación que te pone al día en 2 minutos. How to NFTs, la plataforma más grande bajo mi punto de vista de información de todo lo que significa el mundo de los NFTs. El artículo de Tecnotel News sobre introducción al metaverso, donde doy también algunas claves y algunas herramientas para que os
metáis de lleno en esa creación de mundos. 6 herramientas de creación de metaversos en 2D súper sencillos para hacer espacios de trabajo y hacer micropruebas también en un artículo de mi blog. Twitch. ¿Quién tiene Twitch? ¿Sí? ¿Observáis? ¿Veis quién retransmite detrás de Twitch? Hacer este ejercicio. Mirar cómo están viviendo la gente que está retransmitiendo un juego, están viviendo en el propio metaverso. Cómo gamifican, cómo interactúan, cómo se comunican. Ahí está funcionando el metaverso, detrás de Twitch. Tenéis en aplicación móvil el fin de semana, os veis un par de vídeos y fijaros cómo interactúan. Y ya acabando, un último artículo, no podía ser menos, de Hostel Tour, se titula Menos corbatas, más Among Us. Esto es de antes de que empezara el metaverso, donde ya se habla un poco de este fenómeno de videojuegos en todos los sectores. Cómo introducimos a este sector de los videojuegos. Y por último, si queréis esa presentación y todas las herramientas, me escaneáis el QR, me mandará un WhatsApp de forma automática y también seréis invitados en un futuro al próximo curso que tenemos de introducción al metaverso junto con Instituto Tecnológico Hotelero, que sacaremos la nueva versión creo que en un mes y medio aproximadamente. Y ya está. Perfecto, muchísimas gracias, Rafael. Creo Gracias. que ya que tenemos un... Pues nada, sí. Bien, una cosa, Lili, me he acordado para el tema, para el caballero que ha hecho la pregunta de la gastronomía. Los restaurantes Sublimation de Ibiza tienen toda la generación del producto que comentábamos antes, la carta y tal, en realidad virtual. Creo que hace una experiencia gastronómica bastante diferente. Te invito a que le eches un vistazo porque creo que te puede venir bien. ¿Cómo es, José? ¿Cómo has dicho? Los restaurantes de Sublimation de Ibiza. O luego mando, cuando voy a pasar la presentación, os mando también la referencia. Guay. Perfecto. Tiene toda la carta en realidad virtual, la puedes cambiar, de dónde viene el producto, cuál es el origen, etcétera, etcétera. Está muy chulo. Es que antes no me he acordado para contársela. Bueno, pues al final llegamos a conclusiones en las cuales pues no sabemos exactamente cómo, pero de alguna forma tenemos que ir avanzando y tenemos muchas claves y herramientas para ir pensando en cómo nuestras marcas, nuestros destinos, nuestros alojamientos tienen que ir evolucionando en los ámbitos de la digitalización. Y como antes pues teníamos que tener una web o teníamos que estar en redes sociales, pues que todos sepamos que dentro de nada también será para unos perfiles en concreto muy necesario estar en los metaversos. Todavía no sabemos cuáles serán los más interesantes y ahora es el momento de probar y de equivocarnos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias tanto a José como a Rafael. Gracias, Leire.